noches, mi nombre es Samantha Contreras y les doy la bienvenida a este webinar. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que se unieran a nuestro canal de Telegram, ya que aquí ya no solo estaremos publicando todo lo que veníamos publicando anteriormente, que eran posts, recordatorios de los webinars, clips de momentos destacados de los webinars y nuestra sección de preguntas y respuestas, sino que también aquí encontrarán las presentaciones de los webinars. Por si te preguntabas, ¿dónde puedo ver las presentaciones que nosotros ponemos en los webinars? Únicamente lo podrás hacer en Telegram, así que te invitamos a unirte, es completamente gratis. Y recuerda que dentro de Telegram tenemos la sección Consejos Técnicos Automotrices, más conocida como Preguntas y Respuestas, donde nosotros cada día lunes publicamos una serie de 3 preguntas, preguntas que nos hace nuestra comunidad a través de diversas redes sociales. La pregunta que obtenga la mayor cantidad de votos será la que respondamos primero, pero mucho ojo. Aquí vamos a responder a todas sus preguntas, pero la que tenga la mayor cantidad de votos será la que respondamos primero. Como les comento, la encuesta se inicia todos los días lunes, se cierra los días miércoles alrededor de las 7:30 de la noche, o sea, en unos minutos más o menos se cierra, y la respuesta a la pregunta ganadora se publica todos los días viernes. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, igual es completamente gratis. Aquí encontrarán todos los webinars que hemos dado hasta la fecha, por si se perdieron alguno o si quieren revivir la experiencia SEDVA. Así que ya saben, vayan a YouTube. También pueden seguirnos en Instagram, donde encontrarán información exclusiva, así como recordatorios de los webinars y de eventos presenciales, como son la INAPACE. Y también un nuevo añadido a nuestras redes sociales. Hemos creado un canal de WhatsApp donde estamos publicando todas las invitaciones a los webinars. Este canal nos permite tener mayor relación con ustedes y mejor interacción con nuestra comunidad. Así que vayan a unirse a la mejor comunidad automotriz del mundo en CT Webinars en WhatsApp. Por mi parte sería todo. Los dejo en las manos de los expertos Karen Galván, Omar Delgado y Víctor Rodríguez. Gracias a mí, es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes, que hayan vuelto a conectarse a otra nueva capacitación, con un nuevo tema, una nueva actualización. ¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. El equipo de capacitación técnica les da un cordial y fraterno saludo desde el lugar donde nos estén viendo. Queremos mandar saludos a toda la parte de la República, a la Ciudad de México. ¿De dónde nos saludan, amiga ingeniero? Mira, nos están viendo desde Guanajuato. Juan, un saludo, un fuerte abrazo hasta allá. Lo que es Adolfo Villegas, muy buenas noches, un gusto que se hayan vuelto a conectar. Lo que es Eric Núñez, que nos está viendo desde Venezuela, mira. Correcto, Colombia también, justamente era lo que estábamos viendo también en algunos Facebook Live que hemos visto también de la parte internacional, nos están siguiendo, les agradecemos esta parte y como siempre, recordarles que hay que seguirnos capacitando ya que día a día siguen habiendo nuevos sistemas, nuevos productos, nuevos equipos de diagnóstico, nuevas herramientas y es indispensable saber cómo utilizar y esperemos que con toda esta secuencia que hemos seguido, que hemos venido dando, perdón, de sistemas de seguridad activa y pasiva, el sistema de DSP y todo, complementar esta parte para que a ustedes les quede bien en específico cómo funcionan todos los sistemas, comprenderlos siempre en plenitud y poder elaborar, como siempre se los voy a repetir, el protocolo de diagnóstico y las reparaciones. Bien. Y sobre todo, pues más que nada, darle el agradecimiento a nuestros patrocinadores, porque sin ellos, pues no estaríamos aquí. Iniciamos con nuestro patrocinador, Ronsfrank, que son nuestros expertos en aceites. Sí, obviamente recuerden que esa parte de la lubricación, y no recuerdo, voy a revisar el temario, creo que por ahí teníamos algunos temas. Recuerden que ustedes son los expertos para elegir cada producto, cada herramienta, para poder determinar si el vehículo va a funcionar de manera correcta, obviamente incrementar el desempeño y tener la seguridad de que el funcionamiento va a ser el idóneo. Bien, recordemos también que hoy en día también lo que es partes de soportes de motor y de suspensión han ido evolucionando. Antes eran simplemente nada más de caucho, metal, hoy en día son hidráulicos, tenemos unos electrónicos que posteriormente ahí, yo creo que en un mes, mes y medio vamos a tener un webinar relacionado a eso, aunado con sus fallas, cómo se conectan a los siguientes sistemas de seguridad o inclusive de potencia, porque ahí tenemos algo guardado para ustedes, yo creo que en mes, mes y medio. Bien, también recordemos que los productos, pues es importante utilizar. ¿Y cómo saberlo usar? Exactamente. Y un buen equipo de De diagnóstico. diagnóstico, que es lo que la gran mayoría hoy en día necesitamos.
para poder diagnosticar nuestro vehículo. Es correcto. Pues bien, retomando esto, ingeniero Karen, recordemos que ya habíamos visto sistemas de seguridad activa, que la última vez vimos sistemas de ESP, Sistema Electrónico de Estabilidad, y hoy, ¿qué vamos a dar, amiga? Mira, hoy vamos a dar un tema muy interesante, es parte de la continuación de lo que es el ESP, también es de seguridad prácticamente. El sistema es el SRS, conocido como Sistema de Retención de Seguridad, Airbag, como muchos lo conocemos. Correcto. Bien, para que nos vayan ayudando ahí con la siguiente diapositiva, Sandy, muchísimas gracias. Y recordemos, en todos los noticieros, la chica del clima, aquí tenemos al ingeniero Academy. Amiga, hoy qué dato cultural histórico nos vas a regalar el día de hoy. Mira, como bien todos los webinars se los he dicho, todos los sistemas tenemos un inicio, pero jamás un final. Se han ido evolucionando constantemente con el transcurso del tiempo. En esta ocasión tenemos la historia de lo que es el sistema SRS, el cual inició a principios de lo que son los años 1973 hasta 1981 Mira por qué parte interesante. de Mercedes-Benz y General Motors. General Motors implementó en el Chevrolet Impala el sistema, bueno, este sistema de SRS, pero ¿sabes cuál era el detalle de este sistema? Bueno, de esta Esta unidad, nueva implementación. es que al menos en este vehículo solamente lo usaban gubernamentalmente. Como siempre, el top, El top para los, como dirían por ahí, de la crema y nata, era quien podía tener acceso a estos sistemas porque me imagino que eran bastante costosos. y siguen siendo costosos. Y ya posteriormente, lo que fue Mercedes-Benz lo implementó de una manera más eficiente, más construida, por así decirlo, en los clases Ya en todos los modelos de serie de gama alta. en serie alta, en esos años era la clase S y clase E, era el W126 y W123. Sí, épocas de los 70s, 80s, esos, yo creo que eran muy buenos vehículos de manera general en todo el sector automotriz. Ustedes no me van a dejar mentir. Y justamente porque recordaremos que nuestros papás, nuestros abuelos decían, es que tus coches de ahora simplemente son de papel, un choquecito y simplemente no funcionan. Pero justamente parte de lo que vamos a ver en este webinar con el sistema de retención de seguridad es explicar esa parte. No es que sean más frágiles, simplemente que ha ido evolucionando esa parte de la seguridad activa, porque recordemos que de manera general en la industria automotriz hay un lema que dice, no hay diseño sin funcionalidad No. y para que eso exista, primero tiene que ser seguro. Y después viene todo el desarrollo de confort, etcétera, y desempeño de motorizaciones y todo lo que ya conocemos. Y es fundamental porque, como, bueno, lo dije hace un momento, este sistema fue evolucionando poco a poco a manera de que pues, los riesgos fueran menos, los accidentes físicos hacia uno como conductor o incluso para nuestros acompañantes, es disminuir esa parte de pues, lo que son las fracturas o incluso ya accidentes mayores. Sí, porque de hecho me comentabas en la tarde, recuerdo que me mencionabas cuando estábamos posterior de la comida, que reducieron un 30% la mortalidad de accidentes y que incluso habían evolucionado inicialmente con lo que era el cinturón de seguridad. A mí me dabas una información muy importante de una marca en específico. Pues, en la marca en específico que ya lo implementó más o menos en los años 1950 fue con Volvo, fue una de las marcas que te estaba mencionando. Volvo inventó lo que es, o más bien desarrolló el sistema de los 3 puntos. El cinturón que tenemos hoy en día. Sí, el que ya tenemos hoy en día que muchos, desafortunadamente, muchos no se lo colocan ya hasta que al momento de que viene el accidente, ya es cuando aprenden a usar el cinturón adecuadamente. Sí, eso habitualmente, ejemplo, no sé la localidad de donde nos estén viendo, pero pasa aquí en la Ciudad de México, Estado de México, que obviamente por la cantidad de tráfico y muchísimas cosas adversas, pues muchas veces decidimos no utilizarlo en ocasiones, pero justamente con toda esta explicación, inclusive para ustedes como expertos, usuarios, e inclusive para sus clientes, el por qué sí deben de utilizarlo, porque si no tienen insertado el cinturón de seguridad, puede no explotar la bolsa de aire por datos que les vamos a dar más adelante y de cómo funcionan y el por qué lo determina así la unidad de control. Bien, y también comentabas que justamente Volvo, y se le agradece en la industria de todo el sector automotriz, porque ellos lo desarrollaron en 1959 y en 1963 liberaron la patente para todo el sector automotriz. Y fue por eso que todos lo empezaron a implementar, todas las marcas. Posteriormente, dependiendo la tropicalización
de cada vehículo en país, decidieron, oye, lo requiero con ABS, lo requiero por lo menos con dos bolsas frontales, etcétera. Y ya se fue implementando como hoy en día, ya tenemos varios sensores, que bueno, posteriormente les vamos a ir mencionando. Pues perfecto, amiga. Entonces, Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva para seguir, por favor? Y bien, recuérdanos, amiga, entonces, de manera general, ¿qué comprende este sistema y qué es lo que vamos a ver? Mira, de este sistema, muchos lo conocemos o es un sistema a grandes rasgos como el sistema airbag. Las bolsas de aire que solamente se activan, para muchos es solamente la activación de estas bolsas, pero viene más atrás este sistema como tal, Bien, porque uno inicia con el cinturón de seguridad. ¿Me ayudan ¿nos con puedes ayudar con la... las imágenes? Gracias, Sandy. Gracias, Enrique. En una de las imágenes vemos cómo antes de activarse lo que es la bolsa de aire, el cinturón de seguridad nos acomoda, lo que decíamos anteriormente con el sistema ESP, que nos apoya a ajustarnos, a acomodarnos, y ¿qué es lo que hace? Nos va a ajustar el cinturón de seguridad a manera de que la bolsa de aire pueda activarse Entonces, esto es antes del impacto. antes del impacto, porque si fuera en el momento, pues incluso ha habido casos de que el cinturón no nos, ahora sí ¿No te nos sujeta? retraiga, no Ah, nos ok. sujeta, y tenemos todo lo que es el golpe de la bolsa de aire. Recordemos más o menos esta bolsa de aire se está abriendo a más o menos 300. Cuando funciona y activa la bolsa de aire, sale con una velocidad de 320 kilómetros por hora. Entonces, es una velocidad bastante fuerte que incluso en múltiples accidentes mucha gente queda noqueada por este impacto que lleva. Y como bien lo menciona la ingeniero Karen, justamente tuvieron que meter esta parte con el cinturón de seguridad para prepararnos para el golpe y disminuir, obviamente, el riesgo de este accidente y todas las cosas posteriores que tuviera como consecuencia. De hecho, un dato importante, cuando manejamos a lo mucho, bueno, la gran mayoría de las mujeres bueno, tenemos que darnos un poco más adelante de lo que son nuestros brazos, lo cual está mal, porque pues, tenemos que tener una cierta distancia, porque esa bolsa, al momento de detonarse y estar cerca, si tan solo cuando hay un accidente y nos detona retirado, no queda, si lo quieren ver, ahora más cerca nos va a afectar un poco más, porque el golpe es fuerte. Por eso es importante que, digo, de manera general, pero hacemos eh, un punto ahí muy en específico en lo que son las damas, que incluso la otra vez vi que teníamos 25, 26 conectadas Ah, aproximadamente, se los agradecemos. Y justamente tomar la medida correcta de la distancia entre ustedes y el volante, que recordemos que es poner las manos frontalmente y la distancia correcta es que justamente el volante nos roce aquí lo que son las muñecas, porque muchas veces las hemos visto conducir y van hasta adelante. Entiendo esa parte de que quieren ver el final del coche para no dar un golpe, pero no es pero vayan acostumbrando. Tienen que conducir a con una la distancia distancia correcta. adecuada. Y bueno, ya posteriormente, esto es la activación del cinturón de seguridad antes de que se detone la bolsa de aire. Posteriormente, ya cuando se detonó, incluso el cinturón nos va a liberar un poco para que nos libere Que no hay sonido. ese impacto. Bien, nos dicen aquí en los comentarios que no hay sonido. ¿Nos pueden ayudar a corroborar esta información? ¿Nos escuchan bien? Manden manitas de like si es que tenemos audio, si no, Perfecto. Entonces, amigo Rodrigo, cheque, igual puede ser un tema de tu internet. De este lado ha estado lloviendo, bueno, todo el mes. todo. Entonces ha sido súper complicado. Y justamente también por este tipo de cuestiones, porque nos ha tocado que nos dicen clientes, amigos, oye, de repente en un caso de 1000 tal vez, pasé un vado, que ahora ya no son vados, ahora son cráteres y ya no sé qué son de verdad. Obviamente puede pegar en algún punto clave de la estructura del vehículo y puede detonar una de las bolsas, obviamente por esa fuerza que mide los sensores. Bien, entonces nos ayudas con la siguiente diapositiva, Sandy, por favor. Y, ok, perfecto. ¿Y aquí qué podemos ver en este dispositivo, ingeniero Karen? Miren, esta diapositiva, bueno, a mí me causó un poco más de, bueno, de sorpresa si así lo quieren ver, porque estas bolsas como tal, muchos dicen, es que solamente se inflan, pero ¿cómo es que se inflan? Algunos me va a decir, pues solamente se inflan y ya, no. Este sistema es una cápsula que en su interior tiene diferentes componentes, como lo que es ácido sodio, lo que es el Nitrato de potasio. y silicio. Es todo lo que son estos componentes al momento de recibir un impulso electrónico, genera lo que es un sistema pirotécnico.
Te voy a Ok. decir, ¿a poco tenemos mucho? Y ahí, punto clave, porque todos de manera general y de manera coloquial conocemos que son activaciones pirotécnicas. Entonces, nosotros al escuchar pirotecnia, y justo que estamos En en el el mes mes, en el mes patrio, entonces, ¿a qué vamos a hacer referencia? Como lo menciona bien el ingeniero Karen, en las bolsas de aire tenemos encapsulado lo que son estos componentes químicos que que genera, para que se accione y para que pueda funcionar o explote lo que es la bolsa del airbag, requiere de un impulso electrónico que a su vez, como lo pueden ver en su diapositiva, internamente, donde está concentrada esta composición química, hay una resistencia incandescente, que obviamente al mandar un impulso electrónico, se genera es decir, llena eh, o no, llena. más bien esa acción pirotécnica, porque es instantánea, porque esta bolsa debe de funcionar en menos de 100 milisegundos. Entonces es algo tan rápido que no lo podemos ver. Entonces al momento de un impacto, pues obviamente no reaccionamos de la misma manera y ya cuando vemos ya hasta explotó y ya hasta nos salió sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de Perfecto. ahí está eso, lo que son el riesgo del impacto, más bien, el riesgo de una lesión grave es menor, si te das cuenta. Correcto. Y justamente, ¿por qué hacer esa referencia? Porque muchos me dirán, bueno, entonces con esto que nos explican, con esta composición química, ¿qué sucede? ¿No? Porque recordemos, todos, yo creo que una gran mayoría y de manera general hemos tronado algún explosivo en cohete ahora justamente en el mes patrio. Entonces, pues obviamente había humo y un olor y todo esto. Simplemente lo que genera esta reacción química es justamente que produce nitrógeno. Ese nitrógeno es el aire con el que es inflada la bolsa y posteriormente para que no tengamos ninguna reacción química posterior, porque esta fue la última evolución. Anteriormente, en la década de 1980, 1970, o inclusive antes, no recuerdo bien el dato en específico, había otras composiciones, pero se dieron cuenta que la humedad del ambiente empezaba a degradar y entonces hacía deficiente este sistema, ¿correcto? ¿Es correcto? Muy bien. ¿Nos puedes agregar la siguiente diapositiva, por favor, Sandy? Ah, y antes de seguir con la siguiente diapositiva, recordarles, y teníamos ahí, bueno, no era controversia, pero más bien era dar los datos en específico. Es como cuando leemos en un letrero que dice inflamable. Nosotros lo entendemos como que, pues, obviamente habría fuego o no, Juego. pero aquí en estos casos, porque muchos nos dicen, oye, ¿y qué pasa con la caducidad? Era algo que tocábamos en la tarde. Sí, era lo que tocábamos mucho, de hecho era una discusión, vamos a ver quién gana, si Cómaro o yo, apóyenme para ganar, no, no es cierto, no, no entren en controversia con eso. Bueno, teníamos esa controversia de que las bolsas de aire no tienen una caducidad. A mi punto es, todo componente tiene una caducidad, más que nada por todos los, bueno, en caso de las bolsas de aire, por los componentes que están dentro de esta cápsula o de este encapsulado. Y muchos nos decían, es que pues solamente reemplazarlos, sí, se reemplaza, es muy costoso, la verdad es que sí, pero con respecto a lo que son las campañas en agencia, son las que nos apoyan para poder reemplazar lo que es todo este sistema de las bolsas, sobre todo las bolsas de aire, los componentes no tanto, a menos de que haya un componente Alguna dañado. mejora. Y como lo menciona bien el ingeniero Canan, porque me dice, oye, bueno, ¿y qué mantenimiento preventivo podemos tener con el sistema o directamente con las bolsas de aire? Como tal, en la literatura técnica no hay ningún tanto en específico que te diga, ah, la tienes que cambiar cada 5 años, cada 10, cada 15, etcétera. Pero recordemos que de manera general, la industria automotriz nos dice que ellos garantizan 10 años del suministro de refacciones y del servicio postventa de ese vehículo. Ellos tienen como un estimado que un vehículo, a partir de su fabricación, tiene una durabilidad de 10 años. Esa debería ser la regla de manera general, pero pues obviamente nosotros aquí en México le damos al coche hasta que de plano ya no camina, ¿no? Sí, Entonces, lo que sí, y como recomendación, revisar anualmente, inclusive hoy es más fácil en Internet, revisar los boletines de campañas, porque recordemos que las campañas son mejoras o que en algún punto pudiera haber alguna afectación a futuro. Les ha tocado ver en las noticias, todos ustedes que son los expertos que están en redes sociales y que podemos ver esta información, que oye, ¿sabes qué? En Volkswagen trae llamado del número de producción del 01 al millón para cambiar ciertos componentes. Entonces, esa sería una recomendación
y que también ustedes se lo puedan dar como plus tal vez a sus clientes, porque nosotros como tal pues no lo podemos cambiar, pero ellos sí. Y eso no influye si tienen o no tienen los servicios, porque son sistemas de seguridad. Que prácticamente muchos lo conocemos con las respectivas campañas. Las Exactamente, respectivas. o métricas de servicio. Según la localidad, lo pueden conocer de una u otra manera. Mira, Norman González nos dice, una señal eléctrica se envía y calienta suficiente la resistencia Ujú. eléctrica, perdón, que enciende la composición química similar a Justamente fue un la cartucho de de pólvora. pólvora, justamente fue la explicación que damos, que aquí, muchas gracias por reforzar esa parte, donde esa resistencia incandescente es la que hace esta reacción, muy similar a lo que es la pirotecnia. Bien, y ok, y aquí en este video, ¿qué podemos ver, amiga? Explícanos un poco. En este video, bueno, al inicio, si me apoyan a regresarlo un poquito el video. Lo puedes poner desde el inicio, Sandy. Muchísimas gracias. Gracias, Sandy. Aplausos porque es la que nos ayuda con toda esta producción detrás de cámaras, que de verdad es algo bien, bien interesante y bien complicado. Mira, aquí en el video, como general, al momento del choque, lo que es el cinturón nos va a retraer hacia lo que es el asiento y nos va a liberar cuando ya la bolsa de aire ya haya sido detonada. Posteriormente, pues ya vemos cómo fue evolucionando este sistema de airbag. Como tal, al inicio era como un... Sí, lo que pasa que a inicios de los años 1950 aproximadamente, empezaron a generar estos sistemas de seguridad y como bien lo pueden ver en el video, inclusive vamos a decir que se parece mucho a un Cadillac, a un Forte de 1950 y tantos, el accionamiento en vez de ser de manera pirotécnica, antes de llegar a ese punto, la industria lo hacía por medio de aire comprimido, pero lo que sucedía era que primero chocabas y hasta después explotaba la bolsa de aire. Entonces, Eran es dos impactos en uno. exactamente porque ya chocabas, uno, y luego después la bolsa, porque habitualmente este contenedor de aire comprimido estaba en la cajuela y posterior en lo que hacía el recorrido, llegaba uno sin fuerza y dos, pues posterior a de que se hacía el choque, entonces la detonación de la bolsa pues ya no servía de nada. Y justamente ahí fue teniendo toda esta evolución. Y como bien ven en el video, justamente recordemos, y los que estuvieron en el webinar pasado, que vimos el sistema electrónico de estabilidad que comprendía de sensores de aceleración transversal, perdón, y de desaceleración. ¿Por qué? Como ven en el video, justamente cuando tiene esa desaceleración y por medio de los sensores de impacto que vienen en la parte frontal, en la parte posterior o inclusive en los laterales, puede ser en puertas o puede ser en los estribos. Entonces, cuando eso ocurre, se cierra se cierra el contacto y obviamente hay una activación. Hay una activación. Sin embargo, bueno, ya hablamos de diferentes casos de accidentes que o nos han platicado, que Sí. incluso en uno no se activaron las bolsas de aire. Pero Ok. debido, como bien lo decías, por estos sensores de desaceleración. ¿Qué Ujú. crees qué es lo que haya pasado con estas bolsas de aire? Que no haya sido la suficientemente fuerza para detonar la bolsa o que marcara solamente la velocidad menor o correspondiente al choque. Aquí este punto que tú me mencionas es muy importante entenderlo, porque recordemos que las pruebas que se hacen de seguridad, recordemos los dummies, los muñecos que hacen las pruebas de choque para ver todas estas afectaciones, tanto para la estructura del vehículo como para los pasajeros, la integridad, que es lo más importante, estas pruebas se hacen a 50 kilómetros por hora. Entonces, es importante tener este sistema en óptimas condiciones para que funcione de la manera más eficaz, porque pues obviamente a lo mejor como dicen, ¿no? Aquí en México, uno como sea, pero los niños, entonces, si tenemos familia, esposas, bebés, mi mamá, etcétera, 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 pues hay que verificar que todo esto funcione adecuadamente. Y como bien lo menciona el ingeniero Karen, en algunos vehículos es necesario que tengas puesto el cinturón de seguridad para que se active. Porque si tú no lo tienes puesto lejos de que la bolsa de aire Se activa absorba ese impacto, tu daño va a ser mayor. y pues no queremos una consecuencia que sea mayor. A lo que me lleva, mira, tenemos a nuestro queridísimo amigo Antonio Mejía. Un fuerte abrazo. Nos pregunta, ¿cómo puedo verificar si la bolsa de aire aún sirve? Como bien lo dijimos, no hay una fecha de caducidad en sí para lo que son las bolsas de aire. Sin embargo, tampoco podemos darte igual como un kilometraje o un cierto kilometraje
para decirte, es que tu bolsa de aire ya no sirve. Exactamente. Recordemos que en específico ya en este sistema, si tenemos un problema, sí es necesario requerir de un equipo de diagnóstico que podamos ver por lo menos códigos de avería. Recordemos que los equipos de diagnóstico nos dan parámetros que nosotros debemos saber interpretar para poder hacer ese diagnóstico y determinar si sirve o no. Porque nos ha ocurrido infinidad de veces, o ustedes, no sé, ayúdenme a poner ahí en sus comentarios, cuando ven códigos de avería en el sistema del airbag, cómo los han solucionado, qué, qué pruebas hacen y en específico cómo funcionan. Porque recordemos que de manera general, la unidad de control recibe información tanto de los sensores y las bolsas de aire, se manejan por resistencia. Entonces podemos tener muchos códigos, ejemplo, cortocircuito a positivo, cortocircuito a negativo o inclusive una alta resistencia, que es algo que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bien. ¿Y qué más podemos ver del funcionamiento de esta parte, ingeniero Karen? Bueno, otro de los principales funcionamientos, bueno, ya aquí vimos el recorrido de cómo se activa la bolsa de aire hoy en día. Ujú. Bueno, un poco Vamos a darle play. tiempo antes, más que nada porque ya ahorita los sistemas reaccionan o este sistema reacciona, como bien lo estábamos diciendo, que son en milisegundos. Entonces, bueno, ya vimos que colocarnos el cinturón de seguridad es muy importante. No lo pasen por atrás de ustedes para poderlo colocar, que habitualmente he encontrado muchas personas que lo hacen. No lo hagan, por favor. No lo hagan. Una por seguridad y otra para Más bien prevenir. por seguridad. Y más que nada, como bien lo decías, era o es más que nada para percibir que realmente te jale el cinturón de seguridad y te pueda liberar de una manera óptima en este sentido. Posteriormente, pues toda la evolución del sistema, como fue iniciando, o su evolución prácticamente y su tecnología que está ahorita, bueno, sabemos que la tecnología en la industria automotriz avanza demasiado rápido. Sí, porque justamente toda esta evolución ha llevado a, dependiendo las características de cada vehículo y de cada marca, que puedan tener el aditamento sí o no del sensor de peso del asiento del copiloto Ujú. para determinar si es un adulto o es un niño. Por eso siempre la indicación, niños menores de 12 años van Atrás. en la parte posterior para que, y si no tenemos este sensor de peso, pues esa, lejos de reducir, obviamente, Un- este accidente, reducir el peligro, pues ¿qué va a pasar? Va a noquear al menor y puede tener una consecuencia muy grave. Perfecto. Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Espera, aquí teníamos una pregunta, ¿Cuál? era la que estábamos charlando hace un momento. Dice Bancheki, espero haberlo pronunciado bien, Rivera, ¿es cierto que al checar la resistencia con un multímetro a la bolsa puede detonar? Era lo que estábamos diciendo. Justamente, y es algo que De este justamente sistema. después de esta diapositiva es a lo que queremos preguntarles, porque justamente, ¿qué les estamos diciendo? Funciona por medio de resistencias y para que se activen las bolsas de aire, los pretensores, etcétera, requiere de una alimentación electrónica para que pueda funcionar. ¿Por qué? Como bien lo mencionan aquí en los comentarios, se requiere de aditamentos especiales para poder hacer ciertas pruebas. Entonces, como indicación, siempre es necesario que utilicen la ropa adecuada. Sobre ¿Por todo, qué? Para evitar estática. Porque muchas veces esa estática, dependiendo la ropa que puedan o no traer, también puede, lo detona. puede generar esta estática y puede detonar ciertos componentes. Entonces, ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cuánta información, cuántos videos hay en redes, hoy en internet, donde le están picando a la bolsa y explota? Y obviamente eso es algo sumamente grave. Y bien, como podemos ver aquí en la diapositiva, ¿nos ayudas con los nombres, Andy? Por favor. Justamente todo, cada componente. Amiga, regálanos un poquito de manera general qué son, dónde van, cómo funcionan. Iniciamos por el principal. Este sistema lleva lo que es la unidad de control, que normalmente esta se encuentra en lo que es detrás de lo que es el tablero, o más bien hasta el fondo de lo que es el tablero. Y dónde va la consola Y donde central. la consola, perdón, a lo mejor sobre donde va la consola, en la parte fondo, del fondo de esta consola es donde se encuentra este módulo. Ojo, este módulo es muy sensible,
en el sentido de que lleva una posición, lleva, de hecho, incluso aquí tenemos nuestro módulo. Bueno, tenemos un módulo, sí, creo que se alcanza a apreciar. Tiene una marca. Esta marca es, Una flecha bueno, es una que nos flecha. indica que esa flecha va hacia la parte frontal del vehículo y justamente va colocada en lo que es en la carrocería, a la altura de la consola central, casi hasta donde está pegado a la pared de fuego. ¿Para qué? Porque obviamente si la unidad de control pasara, ejemplo, que estamos haciendo una inspección y tenemos switch abierto, donde tenemos abierta la comunicación, o más bien la comunicación entre módulos, la alimentación de voltajes, tierras, etcétera. Recordemos que en la parte interior del módulo tenemos un sensor giroscópico. El cual pues, es muy delicado porque si nosotros, como bien lo dices, si tenemos el vehículo encendido y nosotros lo volteamos, tiende a ser peligroso, o más bien es muy peligroso al momento de voltearlo, si no está en su posición como tal, y voltearlo, esto puede llegar a causar la detonación incluso de la bolsa. Exactamente, como lo menciona bien el ingeniero, si nosotros estamos manipulando el arnés, haciendo alguna comprobación de voltaje, resistencia o confeccionando algún cableado, ¿qué pasa? Si nosotros lo volteamos con ese sensor interno, el sensor giroscópico, para, para la unidad va a detectar que hay una volcadura. Entonces, al haber una volcadura, pues va a detonar las bolsas de aire. Entonces, es indispensable saber cómo manejar este sistema Y sobre todo cómo y colocarlo. las comprobaciones, porque justamente una de las preguntas que nos hacía un colega en estos días pasados, que te decía, oye, ingeniero Karen, ¿por qué justamente los pines y las conexiones eléctricas del sistema del airbag, por qué se ven tan brillosos, por qué se ven tan dorados? Que hasta dijo, parecen de oro. Pues de hecho, el mito, bueno, no era el mito, lo que eran de las marcas premium, estos conectores estaban soldados con oro, que por eso muchos se robaban a lo mejor este tipo de conexiones porque realmente estaban conectadas por oro. Sabemos bien que el oro es muy, bueno, es uno de los principales componentes, bueno, o el Es elemento. uno de los mejores conductores electrónicos, pero obviamente es muy costoso. Entonces, en algunos casos, hay gente que en específico de los que se dedican, bueno, que son delincuentes, se quedan con esto porque lo meten a un proceso y separan esa parte de lo que es todo lo que es de cobre con lo del oro. Y obviamente, por eso es indispensable que tengamos cuidado al manipular. Existen herramientas para poder quitar lo que son los pines de todos los conectores. Ahí como recomendación, y de hecho me lo preguntaba el ingeniero Ken, oye, yo he visto un kit que trae 200 llavecitas de diferentes formas. Pero Sí sí, funcionan, pero bajo mi experiencia, y ustedes no van a dejar de mentir, requerimos de algo que sea de un material más duro y que podamos manipular sin que se doble, porque muchas veces utilizamos lo que son agujas, clips, pero se deforman, se doblan o se nos llegan a romper en la parte interior o incluso dañamos lo que son los pines. Entonces, todos ubican y han desarmado una pluma limpia para brisas. Ven que tiene un alma metálica. De ahí confecciónelos a su manera con un esmeril, como ustedes quieran. Esa es mi mejor recomendación. Y a ver, vi uno de los comentarios. dice, Dice, bueno, el caso, bien, es cierto que al checar la resistencia, eso lo vamos a ver más adelante. Lámpara de foco puede activar o circuito. Bien, en el caso de que haya explotado la bolsa y no conseguimos el reemplazo, ¿podemos engañar a la EQ? Sí, sí, no es lo correcto. no es lo No es lo recomendable. correcto porque inclusive ustedes no nos van a dejar mentir de que mucha gente o inclusive nos han llamado o nos han llevado autos a reparar donde, oye, ¿sabes qué? Fue de un siniestro, pero se le prende el airbag y puede ser por múltiples cosas. Entonces, recordemos que una bolsa de aire después de detonar, pues simplemente Ya no no. funciona. Sí se puede. ¿Por qué? ¿Qué valores de resistencia manejan las bolsas de aire? Las bolsas que, bueno, la resistencia que maneja es de 2.5 a lo que son 5 ohmios, lo cual pues prácticamente muchos hacen un puente para engañar a lo que es este módulo y sobre todo de indicarle de que está activa o está más bien funcionando lo que es la bolsa de aire, pero lo cual no es recomendable porque en un accidente, bueno, pues, saben que en un accidente todo puede pasar. Y justamente aquí hacer mención, y lo habíamos tocado en webinars anteriores, y de manera general en las capacitaciones que nosotros y muchísimas empresas dan, es justamente eso, que ustedes como expertos
pongan ese valor real y ese valor agregado a su trabajo. Yo lo que muchas veces les digo a compañeros, amigos que me dicen, oye, ¿y cuánto es de este trabajo? Pues mira, nosotros cobramos por lo que sabemos y por lo que hacemos es el doble. Y en específico, en este caso, como ustedes lo mencionan, ¿se puede engañar? Sí, sí se puede, con una resistencia. No debería ser lo correcto porque es un sistema de seguridad, pero si en este caso el cliente te lo pide, oye, hay estas consecuencias, si chocas, pues no van a explotar y no quiero reclamos posteriormente. Entonces, incluso si llega a pasar este caso en específico, yo les recomiendo que hagan un documento, redáctenlo y sabes que yo no me hago responsable por tal reparación y una firma, porque obviamente esto ya en un futuro, o más bien si están trabajando en alguna empresa, puede tener una consecuencia legal. Entonces, la mejor manera es no lo hagan. Bien, y a ver, había visto otro, dice, ¿podemos verlo? Algo que decían del sensor de ángulo de viraje de la espiral de contacto. Dice, Bien, ahí también. Dice, en el mismo módulo de Lightback se vuelve a programar. Dependiendo de las características y de cada marca, muchas veces hay unos que el módulo después de un impacto, después de un siniestro, solo sirve una vez. En algunas otras tienes que entrar con el equipo de diagnóstico y desbloquearlo, decirle que ya se hizo la reparación. Obviamente no debes de tener códigos de avería y te deja hacer la adaptación para que pueda seguir funcionando de manera habitual. Entonces, eso es muy, muy importante. Qué bueno que lo pregunten. También dice, también una falla común son los problemas en el Flock Spring. Y sí, justamente aquí la ingeniera Karen nos va a enseñar qué es ese espiral de contacto o el famoso reloj reloj. y que volvemos a lo mismo, que todo eso que manipulen, hágalo con extremo cuidado, de preferencia, pues que estén solos y no distraernos, porque hoy en día es muy fácil que me llegue un WhatsApp, una llamada, el TikTok, redes sociales, etcétera. Concéntrense en esa parte porque ustedes como expertos pueden sufrir algún daño. Y amiga, ¿qué nos vas a explicar de la espiral de contacto? Bueno, con respecto a la espiral hay que tener mucho cuidado, ya que sale volando, mucho cuidado al retirarlo, porque también es un tema, o más bien es un componente demasiado delicado, ya que, bueno, en su interior, me dice que lo podemos ver, si muchos no lo habían visto cómo era su forma, así es, sí, sí se alcanza a apreciar un poco mejor. Y bueno, posteriormente a esto, la forma de cómo revisar este componente es con respecto a la continuidad. Si aquí vemos, tenemos la conexión, Ok. tenemos nuestro cableado. Ojo, mucho cuidado y recomendación. La gran mayoría del cableado para el sistema airbag es de color amarillo. Entonces, cuando ven lo que son los cables amarillos de este sistema, tengan mucho cuidado porque incluso hay o ha habido casos que este sistema se puede igual detonar. Entonces, lo preferente o lo recomendable es solamente revisar de este componente su continuidad en cada uno de los pines con respecto al cableado. Justamente, y recordemos que cuando hacemos una reparación en lo que es en el sistema de dirección, muchas veces se nos olvida o le decimos al auxiliar mecánico, nuestro chalán, oye, ¿sabes qué? Vete desmontando la caja de la dirección y siempre en la gran mayoría de las reparaciones y cuando ya tenemos componentes electrónicos, la recomendación es siempre desconectar el borne negativo De la para evitar todos estos problemas. Aquí, cuando vayamos a hacer una lectura de continuidad entre cables y más del sistema del airbag, desconecten su borne negativo para que no podamos producir un accidente. Y como bien lo menciona, muchos de nosotros nos ha pasado y los que se estén conectando con nosotros, justamente, ¿qué pasa? Luego, dejé las llantas a la derecha y ya cuando ponemos el volante, esta parte, esta cinta que obviamente es la interfaz de contacto con el arnés que está detrás del volante y posterior que va para el claxon, los controles del volante o la bolsa de aire, pues simplemente se rompe y obviamente es súper complicado repararlo, que más bien no tiene reparación, yo creo que en un 90% y obviamente hay que reemplazarlo. Y justamente, no sé si se alcanza a apreciar o si ustedes han desarmado este conector por la parte posterior. Se los explico ahorita porque más adelante vamos a ver justamente códigos de avería de manera muy general y la recomendación, porque dependiendo las características del vehículo y la marca, cuando vemos un tema que nos dice que tenemos una alta resistencia,
Lo que pasa que en el troquelado y en la confección, en lo que es la unión del cable con el pin, pues obviamente tenemos ahí un contacto deficiente. Esto justamente es porque muchas de las marcas quieren disminuir costos y pues ellos lo montan y obviamente el poder rehacer todo este cableado pues sale muy caro. Y ahí, Claro, ¿qué tedioso. recomendaciones hacer para bajar la resistencia, ingeniero? Bueno, como tal, para bajar la resistencia, es que o sea, realicen posteriormente lo que es esta resistencia adecuadamente. La gran mayoría, ay, ¿qué se me fue? Bueno, posteriormente, como bien se los decía, era la continuidad de este sistema, Y bueno, de este, poner un, y poner un punto de un punto de soldadura. justamente ese Y yo, punto de soldadura para garantizar la conexión en lo que es el cable con el pin de contacto. Y obviamente evitar eso, porque no sé si a ustedes les ha sucedido que de repente, oye, se prende el airbag, metemos el equipo de diagnóstico y tenemos algún código de avería donde nos dice que tienen de resistencia alta. Y muchas veces pasa que, oye, pues sabes que lo borré, se va el coche y regresa al mes, a los 2 meses, a la semana, y reclamando, oye, me cobraste el escaneo y ahora qué pasa. Y muchas veces no sabemos interpretar esa parte. Ahí como tip y en lo que hemos visto en nuestra experiencia, pongan un punto de soldadura en la conexión de ese componente que les marque su equipo de diagnóstico. que pues, era lo que me comentábamos de que estos puntos, al momento, como estamos en México y pasamos demasiados baches, estos son muy sensibles y cualquier impacto menor los va a botar, que era lo que comentábamos de que son muy delicados o son muy frágiles estos sistemas. Y también recomendación y recordarles, porque muchas veces sucede para nosotros decirle al auxiliar de mecánico, oye, ¿sabes qué? Vete desmontando la bolsa de aire y quítame el volante porque voy a trabajar sobre la espiral, sobre la columna, etcétera. Y muchas veces se nos olvida explicarles porque lo damos por entendido, que ya lo saben y no es así. Cuando nosotros quitamos la bolsa de aire, ¿puedes poner la cámara, por favor? Un segundito. Ahí está. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros retiramos nuestra bolsa de aire, siempre que manipulemos esta parte, como ya se los hemos dicho, número uno, tratar de utilizar La ropa ropa adecuada, adecuada que no haga estática, estática muchas veces, y lo recomendado es tela de gabardina, me ujú, parece, es la tela de y la costura. parte metálica, ponerla en un lugar seguro con esto hacia abajo, porque si fuera el caso de que por cualquier circunstancia o lo que fuera, llegara a explotar lo que es la bolsa de aire, si nosotros la ponemos al revés, va a salir como un proyectil y recuerden lo que les mencionamos, sale a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Entonces, la manera correcta es ponerla en una base plana, ya sea en el piso o en el piso del coche. Si llegara a explotar, pues nada más va a detonar la bolsa y esta fuerza la va a absorber El impacto la parte interno, y vamos a ver esta cosa. Y también justamente veía ahí en alguno de los comentarios que nos decían con la lámpara de pruebas, ahorita lo vamos a buscar y si no se los contestamos por correo. Todos utilizamos esta herramienta. la cual en este caso no es recomendable, ya Esta que herramienta, ajá, perdón. ay, perdóname, ya que este aparato, o más bien, esto nos ayuda, sí nos ayuda demasiado en el vehículo, pero en este sistema no es recomendable porque nosotros tenemos más, tenemos menos, ¿y qué es lo que pasa? Como bien lo decimos, como este sistema requiere Voltaje. cierto voltaje, ¿qué es lo que hacemos con esto? Vamos a transmitir un poco de voltaje y podemos detonar lo que son las bolsas de aire. Entonces, esto yo de plano, yo sí les digo, no lo recomiendo para que puedan diagnosticar, que les pueda ayudar, y sobre todo en el sistema muy delicado, que es el sistema SRS. Justo porque tenemos la opción, dependiendo del equipo que nuestros colegas manejen, resistencia, voltaje, amperaje, pero podemos dar impulsos de positivo y esto puede provocar pues un daño severo. La detonación en ya casos ya muy graves. Y amiga, los sensores de choque, regálanos esa explicación, cómo funcionan, en dónde van ubicados. Mira, tenemos aquí dos ejemplos, a ver si se alcanza a apreciar un poco, ¿sí? Ahí más o menos se alcanza a ver. Este es uno, este es otro. Normalmente esos sensores están detrás de lo que es la fase delantera, posterior a lo que es el alma metálica. Entonces, los que reciben inicialmente el golpe son estos, incluso tienden a volarse, y no porque se vuelen aquí que llegan a tener cierta corriente, sino porque por el impacto estos vuelan. Y sobre todo, estos son los encargados de mandar al módulo de lo que es este sistema
mandar las señales, pero esta las envía, bueno, de una velocidad muy rápida para que estos detonen ya sea en las bolsas o indique qué tan fuerte fue el golpe para poder detonar ya sean las bolsas laterales, lo que son las de cortina. Hoy en día tenemos también lo que son de las rodillas y posterior a lo que es en el tablero tenemos igual las bolsas o en el volante, como el que acabas de mencionar. Y justamente esa parte, ¿qué sucede con estos sensores? Podemos tenerlo de 3 pines porque vamos a tener un voltaje de referencia y una señal de regreso que determina con qué magnitud fue esta colisión. Y también, si obviamente, no sé, el vehículo lo mandaron a reparar por hojalatería y pintura, etcétera, verificar y decirle a su ojalatero que tenga cuidado con estos sensores de colocarlos de manera correcta, porque muchas veces nos ha tocado o que está desconectado o que lo dejan ahí colgando y volando. Bien, entonces eso es muy, muy, muy importante. Y también haciendo referencia a un comentario que nos dicen de lo que es la vía del cinturón, ¿qué resistencia maneja? Como tal, este maneja una resistencia más alta de 100 a 120 ohmios, por si quisieran hacer una prueba o muchas veces de que, oye, ya se dañó, no lo encuentro, o es muy caro y pues utilizo el coche y todo el tiempo está suene y suene y suene, podemos poner una resistencia de entre 100 a 120 ohms. Lo cual igual es recomendable, no recomendable, ¿Cuál? el colocar la resistencia. El colocar la resistencia en el dado caso de que no encuentren la pieza o de que de plano, ¿sabes qué? No la puedo comprar en este momento, pueden aplicarlo. Entonces, respondiendo a esa pregunta, esa es la resistencia que manejan las hebillas de cinturón. Los que son los pretensores, que vamos a ver en una diapositiva más adelante, esos manejan lo mismo que las bolsas de aire, que son de 2.5 a 5 ohms. Bien. Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a tener una muy buena actividad el día de hoy, la verdad. Es mes patrio, amiga. Sí, es muy buen mes. Bueno, también es el de La los... siguiente. Denos un segundo, por favor. Antes de que Sandy pase a la siguiente, bueno, les mostramos aquí en la imagen lo que son las bolsas de aire, las que les mencionaba, lo que son las laterales, las frontales y las de cortinilla. Y aquí, pero, sí, se alcanzan a apreciar lo que son ahorita las de los bolsas de aire de lo que son las rodillas. Justamente porque dependiendo lo que registre la unidad de control en desaceleración, aceleración transversal, la información que mandó los sensores de impacto, determina si únicamente son frontales las que tiene que detonar, si también se apoya de las de cortina o inclusive las laterales, y eso, ojo, muchas veces cuando van a realizar alguna reparación de vestiduras, en los asientos podemos ver que algunos dicen airbag. ¿Por qué? El sideback, como bien su nombre lo indica, es un airbag lateral. Podemos encontrarlo en los laterales de los asientos o en los paneles de puerta. Y por eso, porque también muchas veces tenemos sensores que miden el impacto que vienen montados en la estructura de la puerta. Y muchas veces estos funcionan por medio de vacío. Así como cuando vas rápido y miden, más bien miden esas fuerzas G y vas rápido y sentiste ese hueco en el estómago, que te pasa muy seguido, Sí, sí. justamente son las fuerzas G y esas fuerzas G las registran estos sensores y determinan el impacto a cómo fue y obviamente qué bolsas pueden, o más bien, cuáles son las que tienen que detonar. Y sobre todo, ¿en qué etapa es donde se van a activar? Justamente, Tenemos dos mira, como bien lo dice Albert González. González, ahí vamos. Tenemos dos etapas, ya sea la etapa donde el choque De es menor intensidad. es intenso realmente, y la bolsa de aire va a detonar de manera general, y al momento de lo que es la primera etapa, es con respecto a una intensidad, no al 50, pero sí a lo mejor en un alrededor de un 70% es donde se va a activar esta bolsa de aire. Y en la etapa 2 cuando es un impacto y ya requerimos de la activación total, ahí es donde activa. Por eso es que en algunas bolsas de aire encontramos dos conectores, uno amarillo y uno verde, y incluso viene ahí etapa 1 y etapa 2. Entonces, habitualmente es difícil que los lleguemos a confundir porque tienen una forma muy en específico, pero sí que chequen cuando estén manipulando estos conectores o incluso el cableado si es que están haciendo alguna confección electrónica. Bien. ¿Bien? Ahora Y sí. nos regala la siguiente diapositiva, Cindy, por favor. Y sensor de ocupación de asiento. ¿Cómo funciona esto, amiga? Mira, este sensor, hoy en día
aparentemente ya la gran mayoría de los vehículos cuentan con este sensor. Este es una báscula, bueno, yo le llamo una báscula electrónica, porque es Correcto. prácticamente lo que es para detectar realmente el peso de lo que es del asiento del acompañante. ¿A qué voy con esto? A que si es o llevamos, la gran mayoría llevamos un menor de edad, puede que se puedan accionar las bolsas de aire o no se puedan activar. Pero Ok. esto no es un defecto, sino bien por seguridad también. Las bolsas de aire, por eso se recomienda un menor de edad no va enfrente, porque el golpe de la bolsa de aire, si a uno ya adulto o ya mayor nos noquea, entonces, ¿qué podemos esperar con respecto a un menor? Puede producir un daño más grave que si Ujú. no explotara la bolsa. De hecho, en algunas marcas ustedes no nos van a dejar mentir, que incluso viene un foquito y muchas veces los clientes no saben qué sistemas, cómo funcionan y ustedes que son los expertos justamente se lo tienen que explicar. Nos ha tocado que dice, oye, es que aquí aparece el muñequito del airbag y pues yo digo que no funciona porque luego se prende, dice on o dice off. Entonces determina, porque muchas veces, ahorita ya no, pero hace 2, 3 décadas, ¿qué pasaba? A lo mejor las mujeres conductoras ponían a su bebé y obviamente, pues si explotaba la bolsa, eso generaba la muerte del menor. Entonces, este sensor de ocupación de Después, asiento, como bien lo menciona el ingeniero, es una báscula electrónica donde ya tiene datos preestablecidos la unidad de control y determina, porque sabe el estándar de peso de la bolsa, de la silla para bebé, e inclusive hasta dónde puede llegar y determinar si es un menor de edad. E inclusive después se desarrollaron el sistema ISOFIX que va en la parte posterior, que son anclajes que van directamente a la carrocería y dependiendo la silla de bebé, tiene esta parte o existen las más comunes que es del sistema Lantech, que son por medio del cinturón de seguridad. ujú. Perfecto. ¿Y qué otro componente tenemos? ¿Nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Sandy, por favor? Mira, aquí ya tenemos lo que es el pretensor. Bueno, aquí no se lo podemos mostrar. En la imagen se ve más estructurado como tal. Aquí tenemos lo que es el cinturón, bueno, no el La cinturón, hebilla, el la anclaje. hebilla del anclaje, ya que lo que es el pretensor, va en la parte de aquí, como bien se ve en la imagen. ¿Qué es lo que hace este pretensor? Como bien se los dije al inicio, lo que hace el cinturón es jalarnos o acomodarnos, si lo pueden, bueno, si se está comprendiendo un poco mejor, nos jala. Esto es lo que hace el pretensor. El pretensor, de la misma manera, es un componente pirotécnico del cual pues, nos va Retraer. a retraer o nos va a liberar. De eso va a depender el impacto y qué tan grave va a ser el impacto. Bien, y mira, aquí nos está preguntando Omar Porto. Dice, ¿cómo puedo saber si está bien el sensor de asiento? En específico, va a tener un daño cuando tengamos un código de avería relacionado y obviamente también influye. Recordemos que este cableado en los asientos viene por la parte inferior. Entonces, con el pasar del tiempo, pues los ajustes de los asientos son diferentes dependiendo de cada ocupante. Entonces, esto puede ir modificando, o incluso, hoy, ¿sabes qué? Se me cayó el celular, se me cayó la botella de agua, y muchas veces no nos percatamos de ver dónde está, y por no agacharnos o por no agacharse el cliente, pues lo jala y puede tener algún daño electrónico. Por eso es en específico verificar tu código de avería, cuál es el protocolo de diagnóstico, qué comprobaciones hacer. Como bien lo mencionabas, y ese dato a ti te gusta mucho, de que cuando vemos un código de avería que dice Cuando es corto A a positivo, positivo, perdón. Sí, cuando es corto a positivo es porque la gran mayoría de estos componentes están desactivados. Entonces se requiere ¿pero mucho. por qué? Porque está Está desconectado. desconectado. Eso es lo más habitual, ¿eh? Ahorita y no muchos revisan lo que son las conexiones eléctricas bueno, ni de este ni de otro sistema. Entonces, lo recomendable es iniciar por un buen protocolo de diagnóstico, verificar nuestros códigos de avería y posteriormente de ahí realizamos lo que es nuestro diagnóstico. Eso y posteriormente una reparación efectiva. Y bien, aquí como bien lo dice Johnny Escobar, ¿puedes explicar los dos niveles de impacto? Sí, eso lo determina la unidad de control dependiendo la fuerza con la que haya sido el impacto y la desaceleración. Ella lo determina en qué etapa, si en la primera o la segunda, para saber con qué rapidez y con qué cantidad va a llenar la bolsa de aire. Bien, y también nos decían, ¿cómo saber si está bien el sensor pirotécnico de las baterías? Y es algo que vamos a ver
casi al final de esto. Entonces, pero mientras vamos con nuestro amigo Juan, que nos va a dar una explicación sobre químicos y todos estos productos que podemos ocupar de manera general y también de manera en específica en el sistema de SRC. Amigo Juan, ¿nos escuchas? Juanito, Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? claro, te escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos puedes apoyar? Claro, ahorita mismo les voy a pasar esta información que yo sé que para ustedes es bastante importante. Por ahí, pues bueno, ya tenemos, creo que me están escuchando, ¿me ven bien todos? Parece que sí, ven la presentación. Mi nombre es Juan Carlos García, soy el encargado del área de soporte técnico de ITW para Química TF y Permatex en México. Y hoy les vamos a hablar de productos bastante interesantes. De hecho, les traigo uno que a lo mejor no habían visto ya previamente. El día de hoy el tema está bastante bueno. La verdad es que yo estoy ahorita aquí pegado a la pantalla escuchando a los ingenieros cómo explican los temas de los productos. Y la realidad es de que, pues bueno, muchas de las cosas que actualmente diagnosticamos, ya sea en el sistema de bolsas de aire, en algún sistema electrónico o eléctrico, pues siempre tiene que ver las conexiones eléctricas. Sobre todo, son problemas muy comunes en lo que es la parte de cables, suciedad, cortocircuitos, que de alguna manera influyen mucho en el desempeño de lo que es nuestro, nuestro sistema de airbag, que regularmente nosotros a veces cuando llega a haber algún foco encendido, pues a veces se lo asignamos a algún módulo, algo muy complejo, ¿no? Y regularmente son cosas muy sencillas. Entonces, para eso, pues bueno, ya muchos la conocen, pero para los que no, pues tenemos la grasa dieléctrica 22058 de Permatex. Déjenme comentarles algo muy interesante de la grasa. Yo sé que ya la han visto, pero hoy en día nosotros como soporte técnico tenemos una de nuestras responsabilidades es ir a varios talleres a nivel nacional a visitarlos. Tal vez en algún momento no muy lejano podamos pasar al suyo. Y me da gusto ver que esta grasa está teniendo mucha relevancia. Muchos talleres ya la tienen como parte del stock que se utiliza regularmente en el taller porque la puedes ocupar no solamente pues para lo que son las conexiones, pues sí, para proteger tus conexiones eléctricas, sino también pues tienes que proteger el cableado de la sal, de la suciedad y de la corrosión. Además te va a prevenir fugas de voltaje. Esto también es muy importante para el uso regular, en el caso muy particular cuando tengas tus mantenimientos, pues bueno, que una bobina, que algún cable puedes usarla sin ningún problema. Alarga la vida de los arneses y los conectores para aquel tipo de pues sí, de trabajos que tengamos que dejar, pero al centavo, pues bueno, nos va a funcionar bastante bien. Sus rangos de temperatura, pues bueno, oscilan entre los menos 54 hasta los 204 grados centígrados, soporta bastante bien la temperatura. Aquí están algunos ejemplos, señores, de dónde podemos utilizarlos. Algunos ya los mencionaron los ingenieros: módulos de bolsa de aire, sensores de velocidad, sensores de, digamos, de detonación, la bolsa de aire en los conectores, sensores de nivel, sensores de peso y los arneses generales que estén en lo que es el sistema de airbag en el vehículo. Con toda la confianza pueden utilizar lo que es la grasa dieléctrica. Yo, como les repito, hemos estado viendo en los talleres cómo la han estado utilizando de manera constante, teniendo muy buenos resultados. Ahora bien, les voy a hablar a continuación de un producto que va muy de la mano con lo que es el sistema de bolsas de aire, porque a mí ya me ha pasado en algunos casos tener que ver algunas ciertas circunstancias, pero para poder hablarles de este producto necesito hablarles una previa. ¿Y de qué se trata? De lo que son los epóxicos. Los epóxicos, en el caso muy particular de ITW y lo que son las marcas Química TF y Depcon, somos pioneros en lo que es esta tecnología de epóxico y manejamos lo que son estos cuatro tipos, que es sin carga, con carga de metal, carga plástica y aluminio. Ojo, señores, cuando vamos a reparar cualquier tipo de material, sea metal, sea aluminio, sea plástico o de plano no necesitamos algo neutro, requerimos conocer esta parte de lo que es los epóxicos. Y en el caso muy particular, los adhesivos 5 minutos, tanto de top de Química TF, nos van a ayudar a proteger cualquier también circuito o módulo sin ningún problema. En el caso particular de lo que son los plastiaceros, con carga de metal son más sugeridos para su uso en temas de motores, transmisiones, cuerdas,
todo lo que lleva un poco más de rudeza. Plásticos, metacrilato, señores. Ahorita vamos a hablar de algo muy bueno, que es el caso del Plastic Welder de Depcon, que es un producto que les puede ayudar incluso para que se den una idea de lo que puede llegar a ser este producto, el Plastic Welder. Puede llegar incluso hasta reparar un tinaco rotoplas o en su cuestión particular, aplicación automotriz, un depósito de algún anticongelante. En el caso de las cargas de aluminio, pues todo lo que tenga que asemejar pues sí, al aluminio, en tanto a temperatura, en tanto a color, en todo. Y con ello, pues bueno, la recomendación para las aplicaciones también los vamos a ver ahorita, pero también les voy a presentar las nuevas líneas que se están adicionando para la reparación tanto pues sí, en el caso de metales y plásticos, así como son las cargas neutras para poder encapsular algún circuito o reparar algo más sencillo. En el caso de Permatex, 1 minuto; en el caso de las cargas de metal, Steel, y en el caso de plásticos, Plastic Welder y Plastic Welder de Versachem. Este último ahorita vamos a platicar sobre él, porque es un producto que va muy de la mano con lo que estamos viendo ahorita se los voy a explicar por qué. Pero quiero que antes de poder utilizarlo, quiero que tengamos de alguna manera el proceso de cuando ustedes vayan a utilizar un epóxico, sea pues, de carga de metal, sea neutro, sea de aluminio o sea un plástico, pues de alguna manera tengan en cuenta esto, es muy importante. Primero que nada debemos de limpiar lo que es la superficie, señores, ya que esto pues de alguna forma repercute mucho en la eficacia de cualquiera de los epóxicos que manejamos. Dos, señores, regularmente nosotros recomendamos dos tipos de, pues sí, paletas o lo que son espátulas. Yo en lo personal, a mí me fascina trabajar con las de plástico. Las de metal son las más recomendables, pero las de plástico a mí me funcionan bastante bien por lo tema de la flexibilidad. También podemos ocupar los que son los abetelenguas o palitos de paleta para hacer lo que son las mezclas. Cualquiera de estos tres para hacer la mezcla y aplicación son recomendables. De ahí nos podemos ir con lo que son también para limpieza las microfibras, que esto también es muy bueno, ya que pues bueno, muchas veces no sabemos con qué tipo pues sí, de trapo poder limpiarlo. Regularmente este tipo de epóxico lo pueden limpiar con una microfibra sin ningún problema. En el caso muy particular, si no tienen lo que es una microfibra, podemos hacerlo con las toallitas azules. Yo las ocupo bastante y son muy efectivas. En el caso de una vez ya aplicado, pues podemos lijar, podemos esmerilar, podemos pintar, podemos hacer muchas cosas con lo que es un epóxico, dependiendo también de la carga que se maneje. Y si requerimos limpiar, pues bueno, el efectivo CarboClean, que siempre ha sido el aliado de nosotros para lo que es cualquier limpieza de metal, incluso cuando tenemos a lo mejor que limpiar de nuestras espátulas lo que es el residuo de los epóxicos. Y pues bueno, lo prometido es deuda, señores, les presento el Plastic Welder Cream de Permatex. Este es un productazo, señores, y no es porque realmente yo ahorita se los esté comentando. Yo ya lo he ocupado no solamente para temas ahorita de lo que vamos a ver de bolsas de aire, sino también lo he ocupado para reparar bombas de alta, para reparar muchas cosas. Este es un metacrilato y une plásticos duros y blandas de cualquier combinación, no importa. Algo que tienen los metacrilatos, que son adhesivos estructurales. Esto es muy importante. Los adhesivos estructurales se forman parte, por la reacción química, parte de lo que es el plástico. Incluso es la manera más eficaz de poder unir cualquier plástico sin que se tenga que utilizar algún otro tipo de herramienta o algún otro tipo de situación. Esta mezcla química es tan eficiente que puede soportar hasta 3500 psi de presión. Es digamos, el producto para cargas plásticas que más soporta presión, y el rango de temperatura, pues bueno, oscila de -51 hasta los 121 grados centígrados. Y ojo, algo muy importante, se fija en 5 minutos y cura en 10. Esto sí es verídico, yo ya lo he probado. Entonces, prácticamente cuando se trabaje hay que tener ya completamente la pieza preparada para trabajar, porque una vez ya seco, pues bueno, ya se une, se funde y pues bueno, trabaja de una manera muy impresionante. Repara materiales como policarbonato, plásticos ABS, GBS, acrílico, vinil PET, PVC, lo que es madera, fibra de vidrio, FRP, vidrio, PVC y CMC, que son las variantes de los plásticos que se manejan actualmente. Cualquier tipo de este material que quieran reparar, lo van a poder hacer con Plastic Welder Cream de Permatex. Ahora bien, ¿dónde he visto las aplicaciones? Pues bueno, en algunos plásticos rotos, cuando se llegan a detonar lo que son las bolsas de aire, pues bueno,
llegan a romperse algunos otros y pues bueno, para cuando no se llegan a conseguir las tolvas, pues bueno, se pueden reparar con ellos sin ningún problema. Los depósitos de recuperación, las tapas a ciegas. Estas tapas a ciegas, en algunos casos como lo es el Jetta, se llegan a tronar y pues bueno, muchas veces ya no las encuentran o el color ya es más bajito del oscuro. Me ha tocado ver algunas pintas. Entonces, a veces los clientes, pues bueno, tienden a reparar sus tapas ciegas cuando se llegan a detonar las bolsas y pues bueno, lo hacen regularmente, a veces con el cautín, con grapas, no es muy recomendable porque con el paso del tiempo se llegan a abrir. Con Plastic Welder Cream, con eso no va a pasar, se va a unir a lo que es el metal y van a poder resolver. También los plásticos laterales que son muy regulares, los tableros. Para quien no le ha tocado que, pues bueno, de repente, ya sea por algún tipo de detonación de bolsa o en su caso por a lo mejor lo antiguo del tablero, pues se llega a abrir como lo estamos viendo aquí y pues bueno, se tiene que reparar o hay veces que incluso me ha tocado ver a algunos coleccionistas que cuando de alguna manera ellos restauran plásticos de sus vehículos ya antiguos, no los encuentran, entonces recurren a este tipo de metacrilatos para poder perdurar mucho tiempo sus piezas plásticas. En el caso particular, para que se den una cuenta más o menos en qué tanto puede llegar a funcionar, puede incluso reparar tanques de combustible 100% plástico, aclaro, porque de alguna manera, pues bueno, hay veces que no se puede determinar con un solo plastiacero, que es también una de las cosas que regularmente pasa, que con plastiacero quieren reparar todo, incluso plásticos, y muchas veces las resultados no son los esperados. Y pues bueno, gente, por mi parte ha sido todo. Espero les haya funcionado estas recomendaciones. Aquí tenemos algunos números de la área de soporte técnico. Donde estamos aquí todo el equipo de ITW para Química TF y Permatex. ¿Alguna duda, algo que quieran, pues sí, de alguna manera externar? Con todo gusto los vamos a poder atender en las diferentes números y variantes que tenemos para México. Muchas gracias, compañeros. Perfecto, amigo Juan, muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias por todos esos productos. Incluso yo desconocía de dos nuevos que vi ahí en tu presentación y la verdad es que muy, muy interesante. Y bien, vamos a pasar a la parte práctica y justamente respondiendo una de las preguntas que veíamos en los comentarios y volviendo al inicio, a las bases que les doy de que funcionan por medio de resistencia, pero la activación es por medio de un voltaje. Recordemos que una prueba de resistencia que hacemos con multímetro, pues obviamente esta herramienta emite un voltaje. Y yo les pregunto, te pregunto a ti, ingeniero Karen, si yo hago la prueba de resistencia, ¿explota o no explota la bolsa? Con todo esto, si te estoy mencionando que inclusive con una carga electrostática puede detonarse, pues vamos a hacerlo en vivo. ¿Qué les parece? Hagamos una prueba, Pequeña prueba. una pequeña prueba. Aquí el ingeniero Karen ya tiene preparado su cohete del mes patrio y vamos a ver, Mexicana. veamos si explota o no explota o nos da un valor de referencia. Bien, voy a poner aquí el multímetro. Prueba de resistencia y se aprecia bien. Ok. Y en efecto, entonces sí podemos hacer una prueba de resistencia y está bien la resistencia de esta bolsa de aire de un tablero porque tenemos 2.4 ohms. Bien, entonces sí, con toda seguridad, obviamente con todos los cuidados preventivos, podemos hacer una prueba de resistencia a una bolsa de aire, pero con Con muchísimo. Y ahora, ¿detonará o no detonará, ingeniero Karen? detonará, no detonará. ¿Qué será bueno? Era la duda que teníamos hace un momento. Bien, veamos. Entonces, ya vimos que con la prueba del multímetro, pues no explota. Entonces, con toda confianza, con todo esto que les hemos dado, pueden hacer sus pruebas de resistencia. Y justamente así es la explosión, así de rápido, y ese impacto da la bolsa de aire. Perfecto. Bien, vamos a pasar del otro lado del estudio. Muchísimas gracias. Creo que dejaste un poquito sorda a Sandy, entonces a ver si nos escucha para que nos cambie la cámara. Perfecto. Entonces, viendo toda esta información, colegas, y justamente siempre se los voy a reiterar,
ustedes son los expertos con toda esta información que les damos para que ustedes puedan hacer con seguridad su prueba de resistencia a los componentes sin ningún tema, únicamente no hacer cortocircuito o dar una alimentación. Sobre todo eso. ¿Por qué? ¿Qué voltaje requerimos? Y más allá del voltaje, ¿qué amperaje? ¿Qué amperaje necesitamos? Amperaje más o menos de 2 amperes. De 2 a 5 amperios. Entonces, como pudieron ver, detonamos esta bolsa para ver justamente cómo funciona, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Y viendo esta parte, que tengan justamente el extremo cuidado al trabajar en este sistema, porque pues nos pueden noquear o podemos generar un accidente muchísimo más grave si tenemos a un cliente, si hay algún niño. Entonces, tomen todas esas precauciones necesarias para poderlo realizar. Y bien, vamos a la siguiente diapositiva, Sandy, por favor, muchísimas gracias. Y bien, aquí códigos de avería, ¿qué podemos ver, amiga? Mira, los códigos de avería que normalmente tenemos es el B001 o el 10, 27 y 28. Principalmente es el circuito de resistencia de encendido, lo que es el B001 del airbag. Y bueno, como tal, este es comprobar la resistencia interna de este componente. Que fue justamente la práctica que acabamos de hacer. Ujú. Y bien, aquí justamente podemos ver dos tips. ¿Qué tips nos puedes dar? Los dos tips, bueno, como habías mencionado, lo que es el módulo solamente tiende a activarse una vez, en algunos modelos son 2 veces, lo que pues es necesario revisar que la unidad de control no se encuentre bloqueada. Realmente es que no se encuentre bloqueada lo que es esta unidad de equipo. Exactamente, porque eso lo mencionábamos a lo largo de todo este webinar, dependiendo la marca, utilicen un equipo de diagnóstico adecuado si cuenta o no con las adaptaciones. Desafortunadamente por tiempo no pudimos pasar a la parte del escáner donde podemos ver apartados donde nos dicen que tienes habilitada esa parte para hacer adaptaciones, aplicaciones o inclusive dar cierta, en equipos de diagnóstico bidireccionales, dar ciertas acciones para poder ver si funcionan o no ciertos componentes. Entonces, uno es eso, dos, revisar que el número de serie corresponda. En algunos casos se puede o no, si es que consiguen la pieza usada, en el caso de que no la puedan comprar o por costos o por existencia, que la puedan tener nueva. Y justamente nos comentaban, oye, ¿y cómo funciona el sensor pirotécnico de la batería? Muchas veces cuando reparan autos de siniestro, ocurre que ya repararon todo el coche con bolsas nuevas o no, las engañaron al sistema o como sea, y el vehículo no enciende y no tenemos códigos de avería. Dependiendo las características de cada vehículo según la marca, tenemos un sensor, un fusible pirotécnico que justamente al impacto, pues se detona como una bolsa. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues que no tenemos una alimentación electrónica y el coche pues no va a arrancar jamás. Entonces, es importante revisar la literatura técnica de cada vehículo, si cuenta o no cuenta con esto. Y como bien lo mencionan en los comentarios, ya hoy en día viene en el borne de la batería. Negativo, incluso ya en algunos modelos se encuentra incluso en la unidad. Es correcto. ¿Nos puede ir con la siguiente diapositiva, Sandy? Y bueno, tenemos las recomendaciones. Inicialmente, pues revisar anualmente que no se encuentren las campañas, lo que mencionábamos anteriormente. No colocar lo que es la silla del bebé o la sillita del bebé en la parte delantera. Ya comentamos los riesgos de que no se puedan activar las bolsas o si se activan puede perder la vida el menor. Posteriormente, no colocar perdón, no colocar las piezas que no corresponden a este sistema. Si nosotros colocamos piezas que no son con las características específicas del modelo del año, pues vamos a tener de misma manera, bueno, una que no se active y posteriormente o que se active en conducción. Justamente porque recordemos, si se los hemos repetido hasta el cansancio y lo vamos a seguir haciendo, que físicamente pueden ser igual, pero si el número de parte cambia en un dígito o un número, podemos tener una afectación. Entonces, con toda esta información que el día de hoy les hemos brindado, esperemos haber dejado en plenitud el sistema de SRS, cómo funciona. Si tienen comentarios, preguntas, mándanos al correo que ahorita va a aparecer ahí en pantalla. Y esperamos que les haya sido de bastante utilidad y cualquier cosa, háganoslo saber y no se olviden de seguir el nuevo canal de WhatsApp. Ahí se va a subir toda la información y también recordar que Rosman tiene un bot de apoyo. ¿Cómo funciona, amiga?
sistema de apoyo ya vienen pues las especificaciones del aceite, vienen torques y de misma manera tus servidores para apoyarlos con dudas técnicas. Es correcto. Pues bueno, amigos, celebren este 15 de septiembre. Por favor, todo con medida. Nos vemos en 15 días. Ingeniero Karen, muchísimas gracias. Un saludo cordial a cada uno de ustedes y para todos los países que nos... Y bueno, y recordarles igual que antes que nada, vernos, que se conecten a nuestra igual webinar de lo que es sí, la siguiente semana la vamos a siguiente tener semana los esperamos. Vamos a seguir teniendo actividades, a lo mejor no como esta, porque esta estuvo muy buena, espero que les haya gustado. Somos un poquito intensos. Recuerden, siempre protagonistas, jamás espectadores. Y bueno, por último, le mando saludos a Fernando Bautista y Enano. Ahorita nos vemos en la casa, estoy viva. Les sigo Amigo aquí. Alex, saludos, mucho Y éxito. Toñito, un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos. ¿Cansado de que nadie resuelva tus dudas técnicas automotrices? ¿Harto de buscar soluciones y no encontrar respuestas claras? En ITR Connect tenemos lo que necesitas. Descarga gratis hojas técnicas, normas de seguridad y homologaciones las veces que quieras. Esta función está activa 24/7 durante todo el año. Escríbenos por WhatsApp y recibe asesoría técnica personalizada de nuestros expertos en mecánica automotriz. Nuestro servicio de consultas está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México. ¿Estás fuera de México? No hay problema, solo agrega la alada +52 y contáctanos desde cualquier parte del mundo. Nosotros resolveremos todas tus dudas. ITR Connect, tu taller digital de confianza. ¿Qué esperas? Escríbenos ya al WhatsApp de ITR Connect, totalmente gratis.